Bienvenidos a este 16º Congreso Internacional de Transporte de la MTM. Gracias por acompañarnos. Creo que estas experiencias que se viven el día de hoy son muy importantes para todos aquellos que estamos aquí reunidos, tanto estudiantes, académicos y obviamente las personas que nos dedicamos al transporte. Vamos a dar seguimiento y vamos a iniciar con la conferencia que es Cadena de Suministro y de Valor en la Electromovilidad. Para tal efecto, daremos la palabra al moderador, el maestro Guillermo Rodríguez Segura. Adelante, maestro. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Agradeciendo a todos los presentes por su presencia en el foro, a los panelistas que se encuentran con nosotros este día. Y bueno, me gustaría si me pudieran apoyar con la presentación, por favor. Dentro de la movilidad, bueno, vamos a analizar el tema de lo que son las cadenas de suministro y el valor de la electromovilidad. En este tema, no sé si por ahí nos puedan apoyar un poquito con el tema de la presentación. Gracias. Vamos a hablar acerca de la cadena de suministro y el valor dentro de la electromovilidad. Vamos a rápidamente dar una breve introducción en donde podemos entender que la electromovilidad ha sido ese cambio en donde nos solicitan hacer la evolución de unidades impulsadas por combustibles fósiles a vehículos eléctricos. Y todo este cambio nos ha generado una gran serie de cambios para que se pueda llegar a concretar. Aquí la electromovilidad está apuntando a ser una de las principales alternativas de movilidad sustentable que se tienen planeadas a nivel mundial y juega un papel estratégico e importante como eje clave en el desarrollo económico y calidad de vida de las ciudades. De igual forma, vemos que la electromovilidad se ha convertido en una evolución en el transporte impulsada por factores como son la reducción de gases de efecto invernadero y la eficiencia energética. Y con ello, el uso de las tecnologías también nos están forzando a que tengamos estos cambios. Pero para que se den estos cambios necesitamos tener una transformación de la infraestructura, de los modelos de negocio y de las políticas públicas para que esto pueda funcionar. Enfocándonos en la cadena de suministro y puntualmente comentamos que es el conjunto de empresas que se relacionan y colaboran y se coordinan para explotar las oportunidades de mercado, que son procesos que vienen desde la extracción de materias primas, la fabricación, el almacenamiento y la comercialización de las unidades. Nosotros podemos analizar que existen diferentes procesos y actividades que necesitan atender. Por ejemplo, al nosotros tener la movilidad eléctrica, nosotros vemos que se favorece el uso de energías renovables, el uso de tecnologías como viene siendo la ciencia de datos, sistemas ciberfísicos, la IA, desarrollo de baterías, infraestructura e implementación de economías circulares y planificación urbana. Dentro de esto nos va a generar un valor dentro de la misma cadena y este valor que se puede generar de todas estas actividades que se necesitan establecer dentro de la cadena de suministros van a ser el desarrollo de industrias sostenibles, la generación de empleo, el crecimiento económico, la reducción de costos, la integración de políticas públicas y el desarrollo e innovación tecnológica. Recordemos que una perfecta armonía entre cada uno de los eslabones nos va a permitir la reducción de costos y la sostenibilidad de la electromovilidad, ¿vale? Entonces, por mi parte cedo la palabra al maestro Ángel McNamara, quien nos va a dar un poquito más de información más detallada acerca de lo de las cadenas de suministro. Sí, gracias Guillermo. ¿Qué tal? Hola a todos. Entrando un poco en materia de lo que es la electromovilidad, haciendo referencia un poco, aquí había preparado, ya Guillermo adelantó un poquito, la cuestión de la electromovilidad. Si me apoyan un poquito con la presentación, vamos a hablar de, en este caso hablamos de la transición de los vehículos de combustión hacia los vehículos que pueden utilizar, en este caso ya sea, muchas gracias, de manera parcial o total energía eléctrica. Aquí les muestro un poquito la parte de la electromovilidad, que se entiende como en este caso lo que les mencionaba, ¿no? La cuestión ya sea de manera total o parcial,
pero esa parte va a estar acompañada de, en este caso, todos los elementos que se requieren para que podamos transitar hacia una electromovilidad que está sostenida en energías renovables. Parte de lo que es la cadena de suministro, en este caso de la electromovilidad, pues entendemos, como ya nos mencionó Guillermo, la parte de que viene desde los elementos o desde las materias primas hasta que entonces, en este caso, ya el vehículo forma parte o sea, ya es, por ejemplo, uso del cliente, ¿no? Ahí les muestro una imagen de lo que es en este caso, la administración de la cadena de suministro de la electromovilidad, que trabajé aquí trabajamos aquí en conjunto con la doctora Alma, donde hablamos un poco desde que son las materias primas, todos los ajustes que se necesitan o que se necesita llevar a cabo de la transformación de la materia prima para pasar en este caso ya el modelo y luego hacia el cliente final, ¿no? Y en este caso, hablando de lo que es la electromovilidad, pues ahora estamos transitando hacia lo que es la necesidad de baterías, de tecnología, de microredes, de elementos que se necesitan para poder llevar a cabo dentro de lo que son los vehículos eléctricos. Y bueno, aquí haciendo un poquito referencia a lo que es la cadena de valor, que va dirigida hacia estas actividades que me pueden ayudar a incrementar precisamente ese mismo valor, coloco algunos de los elementos que son importantes en este aspecto, por ejemplo, la investigación y desarrollo, ¿no? Que a medida que empezamos a interactuar, que empezamos a enfocar los elementos hacia la electromovilidad, pues esto nos ayuda o nos permite poder llevar a cabo esta investigación, este desarrollo, y muchas veces se entiende de esa manera en la que estamos, digamos, por ejemplo, confiados en la investigación, y a medida que va avanzando el desarrollo de la tecnología, pues inclusive también se puede volver un poco más asequible para que todos formemos parte de. Otro de los elementos importantes aquí es la economía circular, ¿no? Que dentro de esos aspectos entran, porque ha sido muy criticada también luego esta parte de transitar hacia un modelo eléctrico, ¿no? Que se sostiene que utiliza baterías y cuál es la función de la batería, y se critica un poco la sustentabilidad en esa parte, pero está fundamentada en lo que es la economía circular, ¿no? Que ahora la economía no sea como ha sido convencionalmente lineal, sino que pueda ser circular, y que en este caso el uso de las baterías, los componentes puedan volver a insertarse a lo que es el proceso, ¿no? Y de esa manera no se vuelvan residuos, puede haber estrategias para llevar a cabo en esa parte. Y otro de los elementos, lo que es la sustentabilidad, ¿no? El estudio de podemos decir, de estos impactos que se pueden generar dentro de lo que son tres aspectos: la parte económica, la parte ambiental y la parte social, ¿no? Entonces, dentro de lo que es este elemento, pues contribuye hacia eso, ¿no? Ya tenemos elementos que son que, como nos mencionó Guillermo, ¿no? La parte de la reducción de las emisiones, la parte de, en este caso, por ejemplo, transitar hacia lo que son autos eléctricos nos permite, por ejemplo, que se genere menor ruido en las calles, ¿no? No sé si, por ejemplo, han subido a los autobuses eléctricos un trolebús, y la dinámica es muy diferente, ¿no? Porque es un autobús que no lleva el ruido del motor de combustión, y entonces la idea es, por ejemplo, en este caso, los impactos sociales, los impactos ambientales y también la cuestión de los impactos económicos. Y bueno, aquí para mencionarles un poquito que la aportación, lo que es en esta parte de la cadena de suministro en la electromovilidad, ahí lleva lo que es digamos, la palabra de lo que es la resiliencia, ¿no? Porque si ustedes recuerdan lo que fue la pandemia, tuvimos pues digamos como podríamos decirle un desajuste, ¿no? ¿Qué pasó, por ejemplo, en este caso con la industria automotriz? Se detuvo, se destinaron en este caso los semiconductores hacia otros elementos que requeríamos, y pues de esa manera se ve afectado, ¿no? Entonces, en esa parte de lo que es la resiliencia, mencionamos un poco que tiene que estar soportada en ser capaz de atender, digamos, esas diferencias, ¿no? O esos elementos que intervienen dentro de esa parte, ¿no? Y bueno, a medida de presentación es un poquito lo que traje para ustedes, para ser un poco breve y dar la palabra a mis compañeros. Gracias, Guillermo.
Muchas gracias, Ángel. Bastante valiosas las aportaciones que tienes acerca de la cadena de suministros desde una perspectiva sustentable, en donde vemos que se tiene que estar realizando la incorporación de economías circulares dentro de los modelos de negocio, y pues eso puede encontrar nuevos alternativas, nuevos modelos económicos y nuevas ventajas competitivas por parte de las empresas. A continuación, el maestro Diego Abraham López nos va a dar una pequeña plática acerca de la electromovilidad también de las cadenas de suministro. Muchas gracias. Bueno, primero quisiera agradecer a la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, al Instituto Politécnico Nacional y a todos los organizadores del 16º Congreso Internacional de Transporte por la invitación. En nombre de Evergo es un honor y un gusto estar aquí con ustedes. Yo les voy a platicar un poquito más de la parte práctica de electromovilidad, ¿no? Y abro un poquito con quiénes, perdón, no me deja esto, ahí está. Un poquito con quién es Evergo. Nosotros somos una empresa internacional, actualmente tenemos operación en 8 países y llevamos 10 años involucrados en materia de electromovilidad. De hecho, fuimos los primeros en instalar un cargador residencial, en un cargador público, en un supercargador en México y hoy en construir la red de carga pública más grande. Tenemos más de 20,000 usuarios, más de 1,000 cargadores públicos en el país y hemos instalado más de 42,000 en toda la región. Actualmente estamos haciendo una inversión histórica en toda la región de $200 millones para convertirnos en la red más grande de Latinoamérica, el Caribe y por supuesto México. Y dentro de esos proyectos pues hemos tenido la oportunidad de participar prácticamente de todos los segmentos, desde los proyectos de electrificación de carga en casa, donde tenemos más de 30,000 usuarios que hoy tienen un cargador instalado, suministrado, operado por Evergo en casa. Esto representa 7 de cada 10 usuarios de un cargador de vehículo eléctrico. A nivel de concesionarios automotrices, más de 800 dealers electrificados desde 7 hasta 350 kilowatts. A nivel de carga pública, bueno, tenemos la red de carga más amplia, que hoy también es la más potente, donde ustedes hoy en carreteras en México encuentran cargadores de Evergo de hasta 225 kilowatts. Esto quiere decir que a un usuario le pueden regresar en cuestión de 12 a 15 minutos más de 300 kilómetros de autonomía para hacer sus viajes. Y en la parte de carga urbana, centros comerciales, restaurantes, clubes deportivos, universidades, pues también tenemos una infraestructura bastante robusta, ya con un modelo que ha evolucionado hacia un servicio de cobro por dar el servicio de recarga, ¿no? Y esto es un poquito que va en línea con hacer esto de un negocio rentable y sustentado en una economía circular. De aquí pues hemos trabajado muy fuerte en detectar junto con la industria cuáles son los impulsores que hoy hacia todos los segmentos nos están llevando a lo que es la electrificación del transporte. Uno tiene que ver con la eficiencia de costos, el famoso costo total de operación, ¿no? Que esto va desde que adquirimos un bien hasta toda la vida útil. Bueno, pues nos ha demostrado que el vehículo de combustión interna es menos eficiente y rentable contra los vehículos eléctricos que están lanzando en el mercado, que cada vez, conforme llevamos esta plática, va mejorando la tecnología. Segundo, el cumplimiento regulatorio, cada vez sustentado en el cambio climático y las regulaciones que se están haciendo en varias regiones del mundo. Estamos encontrando que son más exigentes los ciudadanos para con sus gobiernos hacia lo que quieren en el futuro, hacia lo que quieren dejar a sus familias, a sus hijos y como un patrimonio cultural, ecológico para todos. Y esto lleva a que las políticas de emisiones, las políticas del transporte, que es el segmento más contaminante del mundo, van impulsando a utilizar cada vez energía más eficiente, medios de transporte más eficiente. La electrificación es uno de ellos. Al final hablamos de un ecosistema donde no todos los segmentos será viable electrificarlos, pero sí apuntan a que la gran mayoría de ellos, ¿no? El otro son los avances tecnológicos. Cada vez tenemos redes de comunicación, redes eléctricas, smart grid, inteligencia artificial, pero también infraestructura de carga y química de baterías mucho más eficiente, que nos permiten acercarnos más a los esquemas que estamos acostumbrados de repostar combustible, ahora cargar energía eléctrica, ¿no? Y finalmente, las expectativas de los clientes, ¿no? Ahorita creo que hacían una muy buena acotación de lo que es el transporte electrificado en México y cómo tiene un impacto comunitario desde la contaminación de ruido,
la calma de hacer un viaje en un vehículo electrificado que tiene beneficios para la sociedad en general, ¿no? De ahí hablemos un poquito de estos beneficios. Ya hablábamos de la reducción de costos, el cumplimiento normativo y la innovación tecnológica. Ahora hablemos del otro elemento que es sumamente clave, que tiene que ver con las emisiones. Y esto va vinculado también a la parte gubernamental. Hoy México tiene, yo diría que una de las regulaciones en materia de emisiones más pobres del mundo, que está detenida de hace muchos años por diferentes elementos, y esto hace que la flota de transporte pesado en el país tenga una vida útil de 19 años. ¿Ustedes creen que en 19 años no ha habido mejoras tecnológicas? En 19 años se ha transformado la industria automotriz y, sin embargo, nosotros en México tenemos que usar tecnología de transporte que tiene casi 20 años de que existe. Y esto es derivado de la regulación que existe en materia de emisiones, donde hoy en transporte federal, hasta en el emplacamiento, pues cuántos vehículos no vemos que pueden echar toda la contaminación mientras van avanzando y aún así circulan más que los que tienen placas locales. Esto no tiene ningún sentido, ni tecnológico, obviamente no en materia de sustentabilidad, pero tampoco de política pública. Y lo que nos está demostrando el mundo es que si en México no actuamos, nos vamos a quedar atrasados en ese sentido. El otro pues tiene que ver mucho con la imagen de marca. Hoy, como saben, el tema de la marca de destinos sustentables, países con políticas sustentables, construcciones, transporte, flotas, clientes, tiene mucho que ver en cómo nos posicionamos ante el mundo, y esa batalla no necesariamente la estamos ganando. La independencia energética, porque estas mejoras tecnológicas llevan a robustecer las redes eléctricas, mejorar e incrementar la capacidad de generación renovable, prepararnos hacia escenarios futuros como lo que acabamos de vivir en España, donde se quedaron sin red eléctrica por un tema de inercia, que si tuviéramos una modernización, un almacenamiento de energía no hubiera ocurrido. Y esto pues sin duda nos lleva a que como país planeemos inversiones en infraestructura estratégica, comunicaciones, energía eléctrica, seguridad, para que podamos crecer en los ámbitos de transporte, pero también prácticamente en todos los de operación. La participación comunitaria, lo que les explicaba, el impacto de los vehículos eléctricos al generar una economía circular, porque genera empleos que no existían, empleos verdes desde que el conduce un vehículo de plataforma en vehículo eléctrico, el que instala un cargador, el que opera un cargador, el que fabrica un cargador, el que opera un software, etcétera, nos apoya, ¿no? Me voy un poquito rápido por cuestiones de tiempos. Y bueno, al final todo esto tiene que recaer en que necesitamos una estrategia de electrificación a nivel de país. Seguramente no saben, pero en México es de los pocos países del mundo que no tiene una estrategia nacional de electrificación. Ha habido esfuerzos por muchos años, nosotros hemos participado, pero al día de hoy no está publicado en el diario oficial de la Federación la Estrategia Nacional de Electrificación. Entonces estamos acéfalos en qué vamos a hacer como país para impulsar la electrificación en el transporte. Y por ende las empresas, las academias, los transportistas pues no saben a qué apostar en el futuro. Y eso es lo que primero que necesitamos. Una evaluación del estado del transporte, la planeación de qué tipo de tecnologías vamos a implementar, el mix, porque no todo puede ser eléctrico, eso también es importante entenderlo. Cuáles son las fases de implementación y cuáles son los indicadores con lo que vamos a medir. Y a partir de ahí, crear un ecosistema de electrificación. Yo estoy moviendo mi iPad. Crear un ecosistema de electrificación que nos permita conectar a nivel de ciudades, a nivel de zonas urbanas y a nivel de país todo lo que ocurre y tener el control desde la energía hasta la utilización de cada kilowatt. Y hoy, prueba de ello, pues es lo que ya existe. Tenemos casos de éxitos de marcas automotrices, más de 150 modelos electrificados hoy disponibles al usuario, desde 300,000 hasta lo que quieran de costo, democratizando la electrificación. Tenemos programas de éxito, por ejemplo, en segmentos muy clave como el transporte escolar. Como el transporte escolar, por ejemplo, esto es en Santo Domingo, tenemos 300 y vamos a crecer a 800 camiones para reparto de estudiantes en el circuito a nivel nacional de escuelas, todo energizado por Evergo y con camiones 100% eléctricos. Casos de éxito de seguridad pública como en el municipio de Hermosillo, donde tenemos
más de 200 patrullas electrificadas, vehículos municipales y transporte, e incluso aquí con un abastecimiento de energía renovable donde convertimos comisarías en grandes centros de carga. Tenemos flotillas de todas las grandes empresas hoy en México, PepsiCo con más de 500 cargadores, Mercado Libre con más de 200 cargadores, Coca-Cola FEMSA con flota en 4 países en la región, todo operado por Evergo y con números exitosos en el comparativo contra combustión. Tenemos la parte de carga pública que ya les explicaba, la red de carga más grande del país, y si ven algunas fotos incluso tenemos corredores en el norte donde los usuarios que vienen de Estados Unidos confían ya no solo en cruzar de ciudad en ciudad o estado en estado, sino de país a país utilizando la red de carga de Evergo. El transporte público, ahí sí ven algunos ejemplos de Taruk, donde hace una semana llevamos Taruk, el primer camión eléctrico fabricado en México, en Iztapalapa. Se llevó hasta Guadalajara utilizando la red de carga pública de México, además de los proyectos pues, que ya estamos respaldando en el resto de Latinoamérica. Muchas gracias por el tiempo y ahorita pasamos a la parte de preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Abraham. Las aportaciones han sido valiosas. Esto nos permite tener un acercamiento más real de los retos a los que se encuentra la electromovilidad hoy en día. Con esto nos permite darnos cuenta que todavía hay mucho que hacer para que todo esto se pueda llevar a cabo. Tanto en materia de que se trabaje en diario oficial de la Federación como en temas de infraestructura para que todo esto lo podamos llevar a una realidad. Pero bueno, este foro también nos permite que se pueda dar una perspectiva en la cual se pueda comenzar a trabajar en ello y próximamente encontrar alguna solución a estas problemáticas. Bueno, a continuación vamos a contar con la participación del maestro Javier García, que nos acompaña del CONUE. Por favor, maestro, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muy contento de estar aquí nuevamente con muchos jóvenes, con muchos alumnos del Instituto Politécnico y bueno, por ahí también transportistas, qué bueno que están por acá escuchando. El tema de electromovilidad es un tema muy interesante que da para muchas pláticas, ¿no? Pero en específico la cadena de valor, que también es un tema que es muy amplio y que tiene varias perspectivas que considerar. Yo lo voy a enfocar un poquito a la cuestión de la cadena de valor en dos sentidos. Cómo se ha desarrollado esa cadena de valor en general, en México, bueno, ya podríamos hablar en particular, pero en general, cómo se ha desarrollado esa cadena de valor, cuáles son algunas cuestiones que preocupan al país. Y la otra es la eficiencia energética en esos componentes que tienen que llegar o que son ensamblados en una nave para poder tener el vehículo eléctrico, ¿no? Entonces, vamos a ver, creo que mejor me paro porque si no estoy… A ver, me paso por acá. Y así también ustedes se distraen un poquito más. A ver, miren, esto es lo que quisiera platicar. Entiendo que tengo unos 10 minutos, 15 minutos, ¿verdad? ¿Perdón? 7 minutos. 7 minutos. Bien, esta es la parte de la presentación que queremos darle. Entonces son 7, me voy rápido. Vean ustedes, las partes más importantes del vehículo eléctrico las podemos ver ahí. Todos ubicamos, bueno, que hay una batería, que hay un motor, toda la parte electrónica, que es muy importante considerar, la electrónica de potencia. Y aquí la pregunta es las eficiencias en todo este sistema que es vehículo eléctrico, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Cuando hablamos de cadena de suministro, y tenemos nosotros muchos años en México trabajando en el mundo, pues imagínense ustedes cuánto ha evolucionado la cadena de suministro del automóvil. Si el automóvil, ¿cuántos años tiene?
finales del siglo XIX. Imagínense todo lo que ha tenido que evolucionar. Y de repente vamos a tener una cadena de suministro para un nuevo vehículo. Entonces, parece que estamos reinventando la rueda. Es bien complejo, no es nada sencillo. Yo estuve en la industria de autopartes y sé muy bien que cualquier cambio que se tiene que hacer en una línea o en un equipo, pues son consideraciones que llevan tiempo, de mucha planeación. Entonces, cambiar las líneas completamente no es fácil, se requiere mucha capacitación, inversión, etcétera. Entonces, las cadenas de suministro de los motores de combustión tardaron décadas en estar consolidadas como actualmente lo están. Entonces, hay una gran diferencia entre producir vehículos eléctricos y los vehículos clásicos, ¿no? Y aquí viene un punto bien importante, la carrera contra el tiempo. A ver, vamos a poner las cosas bien claras, ¿no? Vamos a ver qué vehículos eléctricos se venden aquí, ¿no? ¿Cuáles vehículos podemos comprar que se hagan aquí, que se fabriquen aquí? Muy pocos, ¿no? ¿Por qué? Tienen que venir muchos de Asia, por ejemplo, donde ellos sí avanzaron en su cadena de suministro, en todo lo que es la elaboración, incluso los equipos que se requieren para carga, etcétera, ¿no? Pero nosotros no lo tenemos. Tenemos que ir contra el tiempo. Eso es muy importante. Bien, esta cadena de suministro del vehículo eléctrico, bien lo dijo el maestro Ángel, tenemos la tradicional, que es la lineal, o sea, llegan las cosas a la línea de producción, se va armando en varias naves, varias líneas y sale el vehículo. Bueno, aquí tenemos la oportunidad de hacer una cadena circular con el vehículo eléctrico. Ahí lo estamos viendo, ¿no? En la mina, sacamos lo que requerimos de la mina, armamos nuestra batería, armamos el vehículo, y entonces empezamos a reciclar todo lo demás, ¿no? 2 minutos. Me sentí… Sí, qué amable. Me sentí así, bueno, entran 2 y sale ¿quién? ¿No? Miren, entonces, los retos de la cadena de suministro están aquí. Integración de nuevos proveedores, ya lo estamos viendo aquí con el ingeniero, aumentar la sustentabilidad y la competitividad ambiental, mejorar el flujo de datos y la comunicación, integrar IT y softwares y la complejidad de la cadena de suministro por sí misma, ¿no? Adelante. Es la otra, el abajito, esa. Aquí, ya me queda muy poco tiempo, pero vean ustedes, ¿qué les dice esta gráfica? Olvídense, no sé leer inglés, no sé leer, no alcanzo a ver, pero veo que todo es rojo. Todo es rojo. ¿Y rojo es? No digan nada. No lo Desde las materias iniciales para la batería, prácticamente todo es China. Adelante. ¿Por qué China? Fíjense nada más estos datos. Mayor mercado de 10 millones, la tasa de crecimiento de 65%, el mayor mercado en el mundo, más de 600,000 empresas relacionadas con nuevas tecnologías. De NEV, nuevas tecnologías, el 80% de esas nuevas tecnologías es el vehículo eléctrico. 3/4 partes de la capacidad mundial de las baterías, que representa la batería el 40% del precio del vehículo. Fíjense cómo está cambiando la economía de combustión a una economía de electrificación, pero que no es nuestra. 70% de capacidad mundial de producción de cátodos y 85% de ánodos, ¿no? Imaginarán que tiene algo que ver con la batería, ¿no? Tienen una ventaja de costo del 20%. Siempre, cualquier vehículo que les pongan ahí un mercado y el otro, los asiáticos tienen 20% de costo menor. Adelante. Bueno, ¿cómo fue que pasó esto? Vean ustedes, ¿qué hicieron los chinos?
Plan de desarrollo de industria de vehículos de nuevas energías, paquete de incentivos fiscales en las ciudades, directrices para el apoyo financiero, plan de en Shanghái, plan de implementación, acelerar el desarrollo. El gobierno se entregó a las empresas y por eso tenemos tantas empresas que producen vehículos eléctricos. Adelante. Bien, la cadena de suministro la podemos considerar en tres partes, ¿no? El upstream, midstream, downstream. Inicial, medio y final, ¿no? El primero, materias primas, componentes, todos los minerales. El segundo ya es la fabricación misma del vehículo. Y el tercero, todos los servicios de carga y postventa. De alguna forma se estuvieron mencionando de alguna manera, ¿no? Esta parte. Bueno, ahí lo tenemos. Adelante. Y ya para terminar, entonces, si queremos subir los vehículos eléctricos y ver más madrinas con vehículos eléctricos, bueno, pues entonces tenemos que ver varias cosas, ¿no? Lograr un nivel de liderazgo de combustión, lo tenemos. Lograr de ese nivel de liderazgo que tenemos en combustión, ahora tenerlo en vehículo eléctrico. Importantísimo, trabajar para una soberanía tecnológica. Aquí están los profesores del UPIEM, muchos de ustedes a lo mejor vienen de las unidades, de los propios CECIM, etcétera. Necesitamos tener soberanía tecnológica y para eso necesitamos jóvenes como ustedes, que estudien, que se preparen, que vayan, que se pirateen las tecnologías, que vean. Bueno, eso hicieron, hombre. No tenemos artesanía china ya. Bueno. Regular la eficiencia de vehículos eléctricos y sus componentes, ¿sí? No, ya un vecino, ya tengo coche, pero el cargador no. No, pues le pongo un adaptador. Espérame, no me dejarás mentir. Cambia la eficiencia de la carga. Tenemos que tener baterías que carguen eficientemente y descarguen para mover el vehículo eficientemente. Tenemos que tener todo un sistema de eficiencia que nos dé menor energía por mayor movimiento del vehículo. Adelante. Y bueno, pues eso es todo y creo que aquí la discusión. Gracias. Muchas gracias, maestro Javier. Bastante valiosa la información, nos permite ver desde un panorama muy amplio cómo es compuesta la cadena de suministros. También nos ayuda a ver algunos de las necesidades que existen dentro del país acerca de la cadena de suministros, de cómo se debe de conformar y una perspectiva a nivel mundial de qué es lo que está pasando. Bueno, pasando a una sesión de preguntas. Me gustaría iniciar con el maestro Abraham. Entender la cadena de valor de suministro de la electromovilidad es clave para la optimización de costos, mejorar la disponibilidad de unidades y garantizar una movilidad más limpia y accesible. Desde su perspectiva, ¿qué valor aporta a la operación del transporte público la cadena de suministros de vehículos eléctricos? Bueno, yo creo que son dos elementos, ¿no? Uno tiene que ver con la eficiencia y otro tiene que ver con los costos. Hoy, y creo que ahorita el maestro Javier nos ponía muy claro el ejemplo, para la integración de cualquier programa de electromovilidad, pues estamos ya en un mundo globalizado donde la gran parte de componentes pues vienen de diferentes orígenes. Pero en el tema de electromovilidad, sin duda, un país, China, ha hecho las cosas muy bien por las últimas 2 décadas, desde crear una política de Estado hacia la electrificación del transporte. Hubo un momento donde estaban compitiendo con la industria de combustión y dijeron, oye, lo que ellos hicieron en 100 años, pues a lo mejor hacerlo en 10 va a estar complicado. Pero lo que nos dice es que la tendencia va hacia la electrificación del transporte y en eso el resto de la economía global pues está en vías de desarrollo, prueba, error, etcétera, y decidieron apostar. Entonces, liberaron muchos incentivos gubernamentales para toda la cadena de valor o cadena de suministro de la electromovilidad. La creación de vehículos, la fabricación de batería, la minería, ¿no? Que es un elemento que bien mencionaban, se cuestiona mucho, pero todos los fabricantes del mundo lo utilizan, pero pocos países son los que se han metido a la minería, pero todo el mundo lo consume, ¿no? Entonces es una posición, creo que tiene 2 lados de ver esa moneda. Sin duda China es el que apostó por ello y
desarrollando este suministro, ¿no? Desde la integración, la ingeniería, la educación, los componentes, las baterías, los vehículos, empezó a elevar el estándar. Entonces salieron los primeros vehículos y el gobierno fue el primero en adquirirlos para los programas de transporte público y para la flotilla gubernamental. Lo empezaron a probar, vieron que todavía no estaba lista la tecnología y empezaron a subir el nivel de exigencia. Si tú me quieres vender a mi gobierno, que hiciste uso de mis incentivos, un vehículo, pues tiene que al menos cumplir con estos estándares, con esta autonomía, con esta vida útil, con esta infraestructura de carga. Y entonces, de un pool de empresas que empezaron a invertir en electromovilidad, solo fueron sobreviviendo los mejores. Y eso ha continuado por los últimos 15 años. En China ha habido más de 1,000 empresas de electromovilidad, entre fabricantes de vehículos, fabricantes de cargadores y más. Y todos los años, más de 200 empresas quiebran. ¿Por qué? Porque no cumplen con el estándar que el mismo gobierno va imponiendo. Y esto hace que cada vez tengamos acceso a mejor tecnología en el país. Primero, y esto creo que es una diferencia importante, para uso doméstico. Y una vez que tenemos tecnología y servicios competitivos, con las altas exigencias que nos pone nuestro propio gobierno como parte de una política de Estado, pasamos a empezar a querer participar del mercado global. ¿Y hoy qué está pasando? Que en materia de electromovilidad, los vehículos en todos los segmentos son superiores. La tecnología de carga es superior. Los componentes y la fabricación de baterías son superiores. Pero lo más importante es que absolutamente todo, y ahorita nos mostraron el gráfico, se hace en China. Ahora, ¿qué pasa con lo que está pasando hoy en el mundo, donde estamos empezando a ver una guerra de aranceles, una guerra de contenido regional, y quieren que China quede fuera? Es imposible, porque todos los fabricantes automotrices dependen al menos en un 40% de componentes que se hacen en China. Y ahora esa supremacía que tuvieron otros países en la parte de combustión, ¿no? Como pudo ser Alemania, como pudo ser Estados Unidos, pues ahora la tiene China. Y aquí hay un debate de si debemos delimitar los que sí se pusieron literal las pilas para lograr un desarrollo de una nueva tecnología, limitar el acceso al consumidor, es decir, a ustedes, a un vehículo de mejor tecnología a un precio menor. A mí no me parece correcto. ¿Por qué? Pues porque deberíamos de acceder al mejor producto, al mejor valor que nos pueda dar el mercado. Entonces, creo que esa es la primera diferencia de lo que necesita hacer el mundo, y creo que México pues, está en posición de hacerlo. Tenemos parte de minería, estamos en el top 10 de manufactura, en el top 10 de mano de obra de la industria automotriz por muchos años, incluso muchos en el top 5, en producción de vehículos. Ahora, ¿qué pasa? Se producen vehículos, pero ¿se quedan en México? No. Ahorita preguntábamos, ¿cuántos de los vehículos que se hacen en México se quedan en México? En Cuautitlán se hace la Mach-E para todo el mundo. En México no hay ni 300 Mach-Es. En Estados Unidos solo el año pasado se vendieron 20,000. ¿Qué será? ¿Que al mexicano no le gusta el Mustang? No creo. Es que es una estrategia para venderlo fuera, pero también porque todavía no tenemos esa estrategia local de decir, oye, el fabricante que se establezca en México, un porcentaje incremental en el tiempo tiene que ser para producción local. ¿Por qué estamos recibiendo tecnología que se fabrica en otro lado, que va retrasada, y por qué la tecnología de última línea que sí se produce en el país se va a otros mercados? Y eso tiene que ver mucho con tema regulatorio, que impacta en que si tenemos una línea gubernamental, pues los que hacemos inversión en las empresas automotrices, de fabricantes de cargadores y el consumidor, puede ir planeando qué va a consumir y se va desarrollando la cadena de suministro localmente, que al final nos va a acceder o nos va a dar acceso a mejor tecnología, a mejor precio y tecnología de última generación. Ok, muchas gracias. Creo que queda bastante claro, bastante puntual la información. La siguiente pregunta me gustaría plantearla para el maestro Javier. En el tema de que, bueno, menciona todo lo que es necesario para realizar esta industria de la electromovilidad, mencionó bastante partes acerca de la cadena de suministro, y desde que vienen infraestructuras de carga, disponibilidad de baterías, diseño de componentes especializados. En este contexto, ¿cuáles son los retos para el abasto de insumos para la operación de flotas eléctricas dedicadas a la movilidad en México? Sí, muy bien.
Ya en la práctica hemos visto cosas que suceden y que tienen que ver con varios actores que tienen que estar muy atentos a estos cambios, ¿no? Una cuestión bien importante es la infraestructura que nosotros tenemos eléctrica, cómo va a transformarse para ser una infraestructura que pueda proveer de energía eléctrica al vehículo eléctrico, ¿no? Entonces ya empiezan a aparecer los puntos, digamos, retos importantes que tenemos que llevar a cabo. Por ejemplo, en un clúster hay una empresa que 50 de sus unidades las quiere electrificar y lo hace. Ya entonces no hay problema, CFE hacen todo lo que tienen que hacer. Pero sucede que si hay más empresas que quieran electrificar, dependiendo de las características de usted, y tú seguramente te has enfrentado a eso, pues entonces ya no hay electricidad para esas otras empresas. Y si quieren que haya, hay que hacer inversión. Y viene un punto bien álgido, CFE no lo hace. CFE no va a hacer una inversión para un privado y construir toda esa infraestructura, ¿no? Entonces el propio privado lo tiene que hacer. ¿Por qué? Bueno, porque los desarrollos, la planeación, todo lo que se hizo en infraestructura eléctrica, el factor vehículo eléctrico no estaba. Eso es, está más que claro, ¿no? Debemos de cambiar varios paradigmas. Uno de ellos, yo que vengo del sector energético, del propio sector energético. Ahorita, por ejemplo, distribución le interesa mucho, más que nada, pues no tener esas pérdidas técnicas que tiene, ¿no? Está más preocupado por eso que instalar cargadores para los vehículos eléctricos, que hizo un muy buen papel. De hecho lo hizo CFE con la industria automotriz. Hicieron hace muchos años, hace pocos años, no tantos, hicieron un convenio y instalaron varios cargadores, ¿no? Lo cual permitió también empezar a tener conocimiento de lo que pasaba. Entonces, ese es uno. Bueno, déjenme platicar otra anécdota. Ya no tiene que ver con flotas, pero sí con lo que puede pasar. En un edificio, ahí en una zona residencial pues la gente, hay alguien que compró un Tesla, compró un eléctrico. Y entonces, sí, y pues todos se empezaron a animar, y el segundo y el tercero, la mitad del edificio tenía Tesla. ¿Qué creen que pasó? Se quedaron sin luz. O se quedaban sin luz en la casa o tenían Tesla, ¿no? Entonces, esto platicado por los inspectores, los que tenían que… La infraestructura para poderle abastecer, pues iba a ser muy, muy cara, ¿no? Había que hacer varias cosas y lo tenía que pagar el edificio. Son retos que tenemos que enfrentar día a día, en toda esta parte de la infraestructura de la red, ¿no? El impacto a la red es algo que se está estudiando con más detalle, ¿no? Ok, muchas gracias. Creo que es bastante claro las necesidades y los retos que todavía se encuentran en México. Creo que es una de las principales características poner mayor enfoque en el tema del suministro energético, que principalmente nos ayudaría al desarrollo de la industria. Para el maestro Ángel, me gustaría conocer, estamos viendo que la electromovilidad se ha presentado como un elemento clave para la reducción de emisiones y para avanzar hacia un transporte más sostenible. Desde su perspectiva, ¿cuáles son los retos en la gestión de la cadena de suministros de electromovilidad, pero teniendo un enfoque sustentable, por favor? Sí, Guillermo. Bueno, de los principales retos considero que primero es, ya lo mencionaba también el maestro Javier, ¿no? Entender esos paradigmas o qué es lo que está sucediendo ahorita. Por ejemplo, en términos de sustentabilidad, pues también ahí tiene que suceder un cambio, ¿no? O tiene que suceder algo que modifique cómo se están llevando a cabo, porque primero
había, por ejemplo, si nos vamos un poquito a la teoría, ¿no? Decían que había una sustentabilidad débil que estaba sostenida en indicadores económicos. Entonces, cuando tenemos esa, digamos, entendemos la sustentabilidad como uno de los elementos que va guiado hacia el cuidado del medio ambiente y otros aspectos por diferencia de lo que es el aspecto económico, aunque está de la mano, ¿no? Ahora, por ejemplo, la teoría nos dice que hay una sustentabilidad fuerte que está fundamentada en que, bueno, digamos, tomas los elementos de la parte medioambiental o ambiental y no tanto la parte económica, sino que se sostienen lo que es indicadores ambientales, ¿no? Y que también dice que no podemos sustituir, digamos, en este caso, el capital natural, ¿no? Como está pensado de manera clásica, por ejemplo, la economía, ¿no? Que está fundamentada en esa parte. Creo que primero ese es el principal reto y otro de los elementos es llevarnos eso hacia lo que es la transición de la electromovilidad, ¿no? Porque entendemos los beneficios que puede traer, pero también entendemos los grandes retos que hay, ¿no? Y todo lo que tenemos que, digamos, todo lo que se tiene que llevar a cabo para que se pueda adoptar. Por ejemplo, ahí decía, por ejemplo, mis alumnos, ¿no? Y si me compro un coche eléctrico y lo cargo en una planta que funciona con combustibles, pues ese podría ser uno. O sea, es lo que a veces se comenta por ahí, ¿no? Entonces, ese es también parte de los retos, ¿no? Que pueda formar parte de una manera completa, ¿no? Y aparte, Daniel nos comentaba en este caso, pues, cómo puede en este caso la energía jugar un papel fundamental en esa parte de la transición y también que la misma cadena forme parte de, ¿no? Porque yo estoy fabricando, por ejemplo, un coche eléctrico que trae estos beneficios, pero digamos, tal vez mi estilo de fabricación pues no es el más limpio, ¿no? Entonces, es parte de lo que tendríamos que desarrollar en esos elementos, ¿no? Entonces, creo que el principal reto es entender esa parte y también, a medida que se va adoptando la electromovilidad, hacerlo parte de, creo que ese es el reto. Ok, creo que queda bastante claro el tema de cómo se distribuye. Y bueno, tenemos una pregunta aquí por parte de uno de los asistentes, en la cual nos comenta que cómo se genera la energía que abastece la red de la carga, fuentes eólicas, fuentes hidráulicas o sigue siendo aún de combustión. No sé si alguno de ustedes. Creo que sí. No, pero adelante. Ya bueno, no hay nadie más aquí. Sin duda eso es un elemento importante, ¿no? De poder cerrar el ciclo de la electromovilidad enfocado hacia el carbono neutral o cero emisiones. Yo sí tendría que decir que es algo que tenemos que separar por partes, ¿no? Evergo pertenece a un grupo energético que se llama Interenergy Group, es uno de los generadores de energía más grandes del Caribe y Latinoamérica. Hoy tenemos una base instalada de 2.4 gigawatts solo de energía renovable. Y estamos en nuestra compañía eléctrica más grande, que se llama CEPEM, en Punta Cana, haciendo una inversión para convertirnos al final de la década en una de las primeras 5 compañías en el mundo, compañías eléctricas, carbono neutral. Entonces, imagínense que la CFE hace un plan para en 10 años ser carbono neutral. Suena muy ambicioso, pero suena complicado, ¿no? Nosotros como generador privado lo estamos haciendo y esto viene parte del resultado de varios ejercicios. Por ejemplo, hoy la red de carga pública de Panamá sí tenemos una gran cantidad de estaciones de carga donde el parque Icacos, que es propiedad y nosotros generamos energía ahí, es el que suministra a una zona eléctrica de Panamá la energía. Y lo que entregamos al usuario final a través de las estaciones de carga Evergo pues es energía 100% renovable. La utilización en un vehículo eléctrico, pues al ser alimentado por energía renovable, pues podemos decir que su utilización es realmente 100% renovable. Y ahí hay una fase que se cierra. Luego viene, ¿y qué ocurre cuando ese vehículo termina su vida útil? Pues muchos no sabemos, porque muchos vehículos ni siquiera han llegado al final de su vida útil. Lo mismo con los cargadores. Pero sí se está generando una economía, y aquí lo mostraron, parte de esa economía circular, es darle la doble vida a las baterías, prácticamente ya a todos los componentes del vehículo, eventualmente a los componentes de los cargadores, pero creo que sí tenemos que eso aproximarlo de diferentes maneras. En el caso concreto de México,
para decir números redondos, podemos decir que el 30% de la energía hoy viene de fuentes renovables. Si ustedes me preguntaran, oye, ¿qué tan limpia es la energía que entregas a través de Evergo? Para no hacer cálculos muy difíciles, pues 30% de lo que entregamos proviene de fuentes de energía renovable. Quisiéramos que fuera más, sin duda, ¿no? Hoy países donde también operamos como Uruguay, como Paraguay, pues estamos hablando que más del 80% y en algunos superiores viene de fuentes de energía renovable. Entonces, el vehículo eléctrico y el transporte eléctrico en general va a ser más limpio como sea su matriz o el mix de su matriz energética. Pero tampoco nos dejemos llevar por la utopía de la generación limpia. Nosotros, de nuevo, siendo o perteneciendo a un grupo generador de energía, también tenemos que ser conscientes de las limitantes. Hoy, hace unas semanas, en España justo tuvimos un corte por un tema de inercia de suministro eléctrico. Y eso es porque cada kilowatt de generación pues tenemos que tenerlo respaldado en el almacenamiento o en cantidad de energía que muchas veces sí tiene que provenir de fuentes fósiles. Y como lo decía en el transporte, no todo puede ser eléctrico. En la generación de energía no todo puede ser renovable. Y eso es una utopía que nos tenemos que sacar de la cabeza y que tenemos que hacer una mezcla, una utilización de las mejores tecnologías que están a disposición de acuerdo con el segmento en el cual va a trabajar y siempre tener una redundancia. Pongo un ejemplo muy tonto. La computadora, pues hoy pueden todo almacenar en la nube. Antes se te echaba a perder la computadora y valía todo tu trabajo. Hoy tienes esa redundancia en la nube y te permite, si no rescatar todo, sí un porcentaje. Lo mismo tiene que ser en el sector transporte y lo mismo tiene que ser en la infraestructura eléctrica, ¿no? Sí, bueno, es bien importante lo que dice Abraham, ese porcentaje de 30-70, ese 30 y tantos tiene también incluido la hidroeléctrica, la planta hidroeléctrica. Hemos sido un país por mucho tiempo, un país petrolero, ¿no? Por lo tanto, nuestras plantas crecieron principalmente, antiguamente, de combustión. Teníamos específicamente para ciertos tamaños equipos de combustión para generar, ¿no? Pero principalmente se hicieron centrales eléctricas basadas termoeléctricas, ¿no? Lo que llamaríamos termoeléctrica, que es una termoeléctrica, caliento agua, produzco vapor, el vapor lo llevo a la turbina de vapor, ¿no? Y la turbina de vapor gira y entonces le pongo un generador, empieza a girar la flecha del generador y entonces puedo producir energía, ¿no? Esa es la típica que se tenía. ¿Qué se mejoró? Bueno, pues llevamos una turbina de gas. Entonces teníamos una turbina de gas para producir energía eléctrica, igual acoplada a un generador, pero esos gases calientes es mucha energía. Entonces con esos gases calientes podemos calentar agua, producir vapor y meterlo entonces a una turbina de vapor. Esa manera de generar, que se llama ciclo combinado, porque combino la turbina de vapor con la turbina de gas, es mucho más eficiente, pero aún así no son tan eficientes. Tenemos también otros procesos por ejemplo, la cogeneración, etcétera. Siguen siendo, no podemos llegar, por ejemplo, con cogeneración, 65% de eficiencia. Una planta así tradicional de las viejitas, 35%. Una planta que ya maneja los dos ciclo combinado, podría llegar mucho a 40 y tantos o más, ¿no? Dependiendo de las tecnologías. Ha sido difícil porque somos un país petrolero y usamos lo que era barato. Ahora, por eso no le entramos a la energía renovable, quitándole la energía renovable, ¿no? No le entramos porque nos salía cara. Era barato y entonces así seguimos creciendo. Muchos países desde hace tiempo les salía muy cara la energía y entonces buscaron otras opciones. Una de las grandes opciones fue la energía renovable. Entonces nuestra matriz actual tiene que ver con la historia que ha vivido el país, que tiene que cambiar, por supuesto que tiene que cambiar. Tiene que ampliarse la energía limpia, ¿no? Tiene que haber más, y eso va a suceder, pero tiene que hacerse al paso
que nuestra economía no los permita, ¿no? Ese es un punto también relevante, ¿no? A mí, a veces, cuando nos hablan, por ejemplo, mis colegas ambientalistas, ¿no? Y que discuten, no, ya hay que transformar todo, ya tenemos que… Yo siempre digo, bueno, vamos a dar oportunidad de hacerlo como lo podamos hacer nosotros, ¿no? Un ejemplo, tengo una gráfica por ahí, bueno, no la traje. Imagínense quiénes han contaminado más en el mundo. Que así de repente me van a decir, oye, pues ¿quién más? Bueno, vámonos hasta atrás, hasta saber cómo es que se contamina. Porque tú quemas un combustible, ¿sí? Un hidrocarburo. Y el hidrocarburo es un hidrógeno con un carbón, y al quemarlo, pues entonces reacciona y obtienes CO, CO2, y eso que son siglas malditas para algunas personas, ¿no? El CO2 y el CO. Digo, bueno, cuando te tomas una cerveza, estás tomando CO2, ¿no? El refresco, bueno, no, estoy bromeando, ¿no? Bueno, la cuestión es que ¿quién se imaginan que ha contaminado más en todo el tiempo? Bueno, la revolución industrial trajo el quemado de combustible, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven una gráfica donde cuentan todo desde la revolución industrial, pues quien más ha producido CO2 es Europa, es Estados Unidos, e increíblemente los chinos, que no tuvieron nada que ver con la revolución industrial, siempre fueron un país artesanal y por muchos años, pero empezó a ser la fábrica del mundo y ahora está en los primeros lugares de contaminación de CO2. Y nosotros estamos así pequeñitos. Entonces tenemos que desarrollarnos a nuestro paso. Se contaminó muchísimo, y de repente nosotros ya nos vemos limitados a ciertas tecnologías que nos cuestan caras, ¿no? Que nos pueden costar caras. Tenemos que hacerlo, lo repito, pero tenemos que hacerlo en términos de la economía que tiene el país. Por eso tenemos una refinería nueva, por eso se compró otra refinería, que finalmente se va a combinar, va a ser un mix con todo lo que tengamos, y hacerlo bien, hacerlo con planeación, cuidado mucho, no el error que hizo España, que tiene una gran cantidad de ventiladores, de aerogeneradores por todos lados, y dicen, no, mira, energía limpia. Momento, ¿ustedes sabían que los aerogeneradores, los parques de aerogeneración también modifican el medio ambiente? O sea, hay estudios donde han cambiado el paso del viento y han cambiado la ecología de los sistemas del lugar. Igual que la hidroeléctrica, todo lo que busquemos que nos dé oportunidad de tener energía, vamos a afectar nuestro entorno. Hay que hacerlo con mucha inteligencia y con mucha sabiduría, y ahora pues somos seres humanos que ya conocemos mucho de lo que hacemos, ¿no? De lo que transformamos. Entonces, hay que hacerlo, pero bien pensado, ¿no? México tiene que crecer, pero al ritmo que nos los permita. Por eso, repito, los jóvenes le estamos dejando este país para transformación. Esa transición energética principalmente les toca a ellos. Ok, muchísimas gracias por su aportación. Bueno, con esto estaríamos cerrando y dado por terminado lo que es la mesa de trabajo acerca de cadena de suministro dentro de la electromovilidad. Agradecemos a nuestros panelistas, y de igual forma, bueno, pues esto nos ayuda a tener un mayor acercamiento a lo que son las cadenas de suministro de la electromovilidad, cómo se compone, cuáles son los retos, cuáles son las necesidades, y esto abre la puerta para que los futuros estudiantes, para los futuros becarios, tengan un panorama de nuevas necesidades que pueden incorporarse a resolver. Por nuestra parte sería todo. Agradecemos su asistencia. Bien, gracias, muy amables. Excelente presentación, gracias por su participación, gracias aquí al público que nos ha venido acompañando desde hoy al mediodía. Vamos a hacer la entrega de reconocimientos al panel que nos acompaña, son tan amables. Vamos a hacer entrega, vamos por orden, al maestro Javier García Osorio.
Maestro Ángel de Jesús McNamara Valdés. Maestro Daniel Abraham López Páez. Y a nuestro moderador, el maestro Guillermo Rodríguez Segura. Si son tan amables de pasar al centro para la fotografía oficial. Muy bien, muchas gracias. Gracias por su participación.